Continuando con el programa de Economía y Negocios, hoy tenemos un invitado especial, Rubén Aguilar, quien nos acompaña para hablar sobre los desafíos y riesgos del sistema financiero. Un poco para mostrar el perfil que tiene Rubén. Él es economista por la UMSA, tiene una maestría en Economía por la Universidad Católica Boliviana y se ha desempeñado en diversos cargos a nivel directivo, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Banco Central de Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística, y de igual manera también ha sido exgerente nacional de Finanzas y Comercio Exterior del Banco Unión. Damos la bienvenida a Rubén Aguilar y le agradecemos por estar presente esta noche compartiéndonos su perspectiva. Un gusto, Roger, acompañarlos en esta oportunidad y felicidades por la iniciativa. Muchísimas gracias. El tema que vamos a abordar de hoy está relacionado con el sistema financiero. Y básicamente el sistema financiero es un pilar fundamental para la economía, tanto porque influye y porque impulsa el crecimiento y el desarrollo de los países, como en un caso adverso puede ser un mecanismo que propaga las crisis. De hecho, es bastante peligroso para las economías cuando sucede una crisis financiera, porque una crisis financiera puede profundizar aún más lo que son las crisis económicas. En este sentido, queremos hacerle una pregunta inicial a Rubén. ¿Cuál es la importancia del sistema financiero en la economía? Bien, Roger, cuando hablamos del sistema financiero, siempre es bueno distinguir, tener una mirada un poco más amplia, ¿no? Generalmente los hogares, las empresas, creen que el sistema financiero se limita a lo que es la banca como tal, ¿no? Pero el sistema financiero hace referencia no solamente al negocio genuino de colocar y captar recursos, sino también a los esfuerzos que realizan las empresas, por ejemplo, en emitir títulos, bonos en el mercado bursátil. ¿Te das cuenta? Entonces, tener ambas, una mirada amplia del sistema financiero es relevante. Entonces, en ese sentido, cuando uno mira, por ejemplo, la parte bancaria, también hay que dividirla, ¿no? Porque tienes una banca pública que va a contar con fuentes de recursos públicos, remuneraciones a los funcionarios públicos y un conjunto de fideicomisos, y la banca privada per se, que no solamente es la banca múltiple, tú tienes IFDs, tienes cooperativas, entidades financieras de vivienda, ¿no? Entonces, creo que la mirada es amplia. Y coincido contigo en que el rol es genuino de la banca en el sentido de captar recursos y colocar recursos. Ese es el negocio relevante, pero adicionalmente no tienes otros ejercicios no financieros. Por ejemplo, tienes operaciones de cambio, te facilita las operaciones de comercio exterior. La banca en los últimos años realmente ha sido muy ágil moviendo esos recursos. Tú tienes exportadores que te dejan las divisas en Nueva York y tienes la banca que hace una buena letra en el mercado internacional para bajarte esos recursos. Entonces, el rol de la banca es fundamental y cuidar la estabilidad del sistema financiero, una mirada amplia, es relevante, Roger. Perfecto. Dado esa especificación y definición de lo que es el sistema financiero, usualmente si hablamos de lo que mencionaba Rubén, de lo que son los bancos, de lo que son las cooperativas, de lo que son las instituciones financieras de desarrollo, digamos, definamos a todas estas instituciones como entidades de intermediación financiera. Si tuviéramos que llamar a este sistema de intermediación financiera y si tuviéramos que ponerle una categoría, hay muchos quienes dicen es que el sistema financiero no se le puede poner una categoría. ¿Cómo se encuentra las entidades financieras? ¿Cómo se encuentra el sistema? ¿Es un sistema estable? ¿Es un sistema que tiene vulnerabilidades? ¿Es un sistema inclusive que puede estar en una situación de fragilidad? ¿Existen riesgos sistemáticos que puedan afectar al sistema? ¿Cuál sería la interpretación general? Vamos por partes. Cuando uno mira
las colocaciones de la banca, que es el principal ingreso financiero, ¿no? Estas colocaciones, desde el pico máximo que hemos alcanzado en 2017, cerca de 3.000 millones de dólares de colocación como tal, hacia la fecha va en descenso. Vale decir, Roger, que la banca como tal, la banca múltiple, cada vez coloca menos recursos. Afortunadamente sigue colocando, pero cada vez es menor. Eso implica entonces que el aporte, ¿no?, del sistema bancario al motor económico, a las firmas, a los hogares, etcétera, cada vez se va reduciendo. Y esto es algo estructural que se viene observando desde los últimos 5 años, ¿no? Ese es un primer punto. El segundo punto hace referencia al fondeo, porque la banca, el sistema financiero, percibe recursos de los hogares que ahorran, etcétera. ¿Y cómo ha estado el comportamiento en las captaciones? Si tú ves las cifras, por ejemplo, en 2017, más o menos las captaciones y las colocaciones estaban 1 a 1. Pero uno que tiene un poco de racionalidad diría, no todo lo que la banca capta lo tiene que colocar. De entrada tienes, por ejemplo, como sistema financiero, cajas de ahorro y cuentas corrientes, ¿no?, que están sujetas a encaje legal al Banco Central. Entonces, al menos un 10% de eso no se toca, ¿te das cuenta? Pero el sistema bancario ha ido realizando esfuerzos extraordinarios en los últimos años, ¿no?, con el ánimo de realizar cartera, ¿no? Son las relaciones que tiene la banca con sus clientes corporativos, son relaciones de largo plazo, ¿no? Entonces, ha ido realizando muchos esfuerzos por dinamizar la economía. Entonces, para resumir en esta parte, ¿cómo habríamos cerrado 2021 cerramos con desembolsos, por ejemplo, en el sistema bancario, promedio mensual, 96 millones de dólares, en el sistema financiero. Y tú te preguntas, ¿cómo estábamos el 2020? Los desembolsos en el año de la crisis, de la pandemia, llegaron a 94 millones de dólares. Entonces tú dices, ¿qué pasa? Estamos al igual que 2020. Y nos hagamos la pregunta, ¿cómo estábamos el 2019? 160 millones de desembolsos netos. ¡Wow! Estamos casi a la mitad. Vamos un poquito más atrás, 2018, 225 millones. Entonces, un mensaje en cuanto a colocaciones, desde mi percepción, pese el esfuerzo que va realizando la banca, todavía seguimos en un nivel como en la pandemia en lo que corresponde al sistema bancario. Hay una pregunta importante, Rubén. Esta desaceleración que hay en la cartera de créditos y en el crecimiento, ¿a qué factores se puede deber? Por ejemplo, puede ser un factor de que los bancos están un poco más cautos con la situación económica. Puede ser a que la demanda crediticia ha caído y que los consumidores que también pueden realizar compras, no sé, inclusive hasta adquirir inmuebles, están más cautos también. ¿Cuáles podrían ser las posibles hipótesis del por qué hay una desaceleración en el crecimiento de la cartera de créditos? Correcto. Y aquí hay que mirar dos cosas. Finalmente, cuando el sistema financiero va a realizar desembolsos a las empresas, a los hogares, etc., no nos olvidemos que los hogares, tras la pandemia, han perdido importantes recursos en términos de remuneraciones. Si tú te das cuenta, ver la tasa de desempleo, por ejemplo, como un número per se, no es algo correcto, porque vas a escuchar cifras oficiales, sí, la tasa de desempleo ha ido bajando, pero te das cuenta de que antes solamente el papá era el que trabajaba. Llegó la pandemia, pierde los ingresos, se incorpora a una fuente laboral, pero la retribución que recibe con cifras oficiales todavía es muy baja, que necesariamente tiene que ir la esposa a trabajar y ahora el hijo mayor. Entonces uno diría, eso es una maravilla, porque realmente la tasa de desempleo se ha reducido. Sí se reduce, pero ¿cómo va la calidad? La cantidad, el ingreso como tal ha caído. Entonces, cuando uno hace un ejercicio del ingreso nacional bruto disponible, que no es una estadística que la puedes mirar bajando de alguna página web de fuente oficial, no, te das cuenta que los hogares han perdido aproximadamente un 30% del ingreso. Entonces, si tú fueras el CFO, el hombre fuerte del sistema financiero, para dar crédito a un hogar que está debilitado con una caída tan fuerte del ingreso, no lo harías. Personalmente yo no lo haría.
aun cuando tengas una tasa de interés atractiva. Podrías subir la tasa de interés para una tarjeta de crédito, para consumo, etcétera, pero tienes un efecto tan fuerte por el lado del ingreso. Un elemento, ¿no? El segundo elemento es de dónde perciben recursos el sistema financiero. Y hay dos fuentes principales, ¿no? Viene por los hogares, por supuesto, pero también por las AFPs. Las AFPs genuinamente, déjame hacer un paréntesis pequeño, han permitido al país, ¿no?, canalizar importantes fondos que se han invertido al sistema financiero. Entonces tú, cuando eres el hombre fuerte de las finanzas en el sistema financiero, captas estos recursos a 10, a 15 años, los colocas a 5, a 10 años, mejoras tu calce de plazos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos 4 o 5 años? El Tesoro General de la Nación, y necesariamente hay que hablar hay que mirar la parte pública, ha ido retirando una cantidad importante de recursos para fondear sus operaciones. Entonces ahí tú ya tienes un sistema financiero mucho más debilitado, más estresados en términos de liquidez, no, porque esos recursos de largo plazo ahora están siendo invertidos en el Tesoro General de la Nación. Entonces ahí tú tienes el sistema financiero, ¿no?, con una menor cantidad de liquidez. De ser así, ¿te animarías a realizar cartera a 20, 30 años plazo? No, porque estás captando a corto plazo. Y además, con el problema que tuvimos con la pandemia, reprogramaciones, refinanciamientos, el genuino rol del sistema financiero, los pagos normales que uno veía, ¿no?, han tenido que tener un stop. Entonces, para cerrar las ideas, tienes un efecto ingreso muy fuerte, una caída muy fuerte del ingreso por parte de hogares, que la banca tiene que ser muy prudente para no sobreendeudar a los consumidores financieros, ¿no? Y por el otro lado también con menor liquidez prestable, esa es la palabra, liquidez prestable, porque tú puedes tener como banco captaciones, ¿no?, que no todo se va a colocar. Y te pongo un pequeño ejemplo. Tú has visto en los últimos 5 años que el Banco Central de Bolivia ha logrado promover que los bancos capten recursos del exterior. Ningún banco en Bolivia tiene préstamos de a 20 años con bancos privados. Esos desembolsos son de 6 meses, 1 año. Y esos desembolsos van a parar prácticamente a una cuenta que se llama cuenta corriente y de encaje en el Banco Central. Y claro, el Banco Central lo va a ver como, wow, hay muchísima liquidez, cuando esa liquidez no es una liquidez prestable. Entonces, por el lado de los ahorristas, hay una menor cantidad de recursos que ha ido captando el sistema financiero, que también logra repercutir en la colocación de créditos. Perfecto. Hay un indicador que también sirve para poder medir, digámoslo así, el tema de la calidad o salud financiera de las entidades de intermediación financiera, los bancos, de las cooperativas, que es la morosidad. La morosidad, ¿cuál es el nivel actual de morosidad que hay? Y bueno, sabemos que con la pandemia y con ciertas medidas que se realizaron, hubieron reprogramaciones. No tengo el dato actual, me imagino, creo que está alrededor del 20% las reprogramaciones o un poco más, y que posiblemente en el segundo semestre de este año vamos a saber la mora real. Esa es una pregunta importante, ¿no? ¿Cuál será la mora real y cómo esto va a afectar a las entidades financieras? Totalmente de acuerdo. Y una tarea que debería quedar pendiente para una próxima reunión, ¿no?, es de ver la mora en el sentido de que es cartera vencida más cartera en ejecución. Y no solamente verla como porcentaje de la cartera total, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú miras la cartera vigente y la cartera vencida y ves una evolución de los últimos 6, 7 años, esta se ha ido incrementando de forma súper importante. Claro, y cuando lo ves como ratio respecto al total, tú dices, sí, tenemos una mora del 2%, y ese dato no necesariamente es correcto. Cuando tú estás viendo la gestión de riesgos en un banco, pues te das cuenta de que antes tenías una mora de 100 millones, y ahora tienes 300 millones. ¿No? Claro que como porcentaje puedes mantenerte en el número del 2%, etc. Entonces, la cartera, como tú bien señalas, reprogramada, está llegando a cerca de 5,000 millones de dólares, 19% del total, y es ahí donde vamos a ver más adelante qué es lo que va a suceder. Porque si te das cuenta, déjame poner un toquecito técnico en esta parte, tú tenías dentro de tu cartera vigente los préstamos que diste. Llegó el tema de la pandemia, se crea una cuenta y dentro de la misma cartera vigente se sigue anotando incluso lo que ya no se estaba pagando.
¿Te das cuenta? Entonces, porque seguía siendo vigente. Pero como tú bien lo señalas, vamos a ver a partir de los siguientes meses verdaderamente la mora. Pero hay que tomar en cuenta por eso la actitud prudencial que tienen los hombres de negocios y de finanzas en el sistema bancario, que están cuidando la salud del sistema bancario, ¿no? Y contrariamente tú ves algunas políticas gubernamentales impulsando a tener que dar estos recursos. Entonces ahí hay que balancear muy bien este ejercicio, Roger. Muy bien, Rubén. Tenemos algunas preguntas finales que nos gustaría que nos des tu punto de vista. Una de ellas es ¿cómo debería ser la regulación del sistema financiero? ¿Debería ser una regulación más flexible? ¿Debería ser una regulación más estricta? Hay un debate académico ahí, ¿no es cierto? Y puntualmente en el contexto de Bolivia. Y la otra es ¿cuáles son desde tu perspectiva, cuáles son los principales riesgos que se pueden materializar si es que no se toman acciones oportunas? Yo empezaría respondiendo por lo segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que perder el contexto. Cuando tú ves el sistema financiero, necesariamente está vinculado con la balanza de pagos, ¿no? Y te das cuenta que el sistema financiero en Bolivia en los últimos 2 años mantiene una posición de cambios larga. Eso significa que los hombres de finanzas en el sistema están viendo algún riesgo sobre el tipo de cambio. Tú como ministro de Economía puedes decir, el tipo de cambio se mantiene constante de aquí a 5 años. Pero ojo, el hombre de finanzas prevé de que algo puede suceder por la fragilidad de las reservas. Entonces, en los riesgos, cuando tú tienes un tipo de cambio fijo, vas a perder reservas. Y realmente la pérdida de reservas en los últimos años, tú has visto, teníamos 15,000 millones de dólares hace unos 6, 7 años atrás, y eso se han reducido a menos de 5,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, yo creo que un principal riesgo que incluso compromete el fondeo de las instituciones financieras con el resto del mundo. Porque tú eres un banco privado, JP Goldman, voy a ponerte algunos ejemplos, para dar un desembolso a un banco privado acá, miras la estructura global de la economía. Y teniendo tan pocas divisas, realmente el riesgo que vas a asumir en la región va a ser lo menos posible. Entonces, el principal riesgo que se advertiría es la estabilidad del régimen cambiario y algunas repercusiones que tengan sobre la hoja de balance de los bancos. ¿Cómo debería ser la regulación? Mira, siempre exigir que haga algo al privado, ¿no?, con un fin público, te va a generar un ruido. Tener una cartera del 60%, cartera regulada, ¿no?, en algunos casos ha hecho que el sistema financiero tenga que sobreendeudar algunos estratos con el ánimo de cumplir las metas productivas. Porque si no cumplías, podrías tener probablemente alguna sanción con el regulador, con las instituciones gubernamentales, etc. Entonces, yo pienso que flexibilizar un poco la regulación podría promover un poco más el sistema financiero. No te olvides que el hombre que cuida las finanzas de una institución financiera, pues rinde cuentas habitualmente, semanalmente, a un directorio, ¿no?, y al accionista. Y finalmente, claro, obviamente va a considerar lo que diga el Banco Central, ASFI, pero es gente muy preparada en Bolivia, la gente de banca, como para cuidar sus portafolios. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado. Realmente el tiempo ha quedado corto. Esto da para un segundo programa, para hacer una siguiente versión. Podemos concluir que el sistema financiero, si bien es cierto, tiene indicadores de estabilidad. Sin embargo, hay puntos suspensivos, ¿no? Hay riesgos que son importantes y hay que tratarlos, especialmente las instituciones y entidades que deben velar por la salud del sistema financiero. Preocupa un poco la desaceleración en la tasa de crecimiento de la cartera de créditos, que es el crédito es una parte fundamental en la economía, y hay una interrogante: ¿qué va a pasar con la mora y cuáles son los niveles reales de mora, ¿no? Agradecemos a nuestro invitado y vamos a una pausa.